Una novia, Señor, gloriosa para tu regreso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pero las últimas veces que me ha tocado estar aquí compartiendo, hemos estado hablando del libro de Nehemías y de cómo Dios, de un pueblo que estaba disperso, que estaba en cautividad, levanta hombres y mujeres para la obra, levantando líderes, por supuesto. Se me dio a Esdras, el escriba, y a Nehemías, un administrador que llegó a cargo de la ciudad, a la reconstrucción de los muros. ¿Se recuerdan que tuvimos un domingo en el que conversamos acerca de esa reconstrucción y veíamos cómo las familias participaban, cómo las familias y aún los sacerdotes participaban de la reconstrucción del muro, los cantores, los plateros, de todos los que estaban aptos y los que no, todas las manos disponibles. Y aún conversábamos acerca de que las mujeres también participaron. Había la mención de las hijas de alguien, haciendo lugar de que el Señor siempre ha considerado un solo pueblo, hombres y mujeres, ni esclavos ni libres, todos delante de Él fuimos comprados por el mismo precio. Luego, la siguiente ocasión, seguimos conversando de lo que aconteció después de que se reconstruyeron los muros y vimos que, reconstruidos que fueron estos, hubo un momento en el que se negoció la palabra y apareció el escriba ahí y comenzó a compartir, a leer lo que en el libro de la ley estaba escrito. Y eso produjo en el pueblo algunas cosas, porque fue la que conversamos la última vez. La primera de las cuales es arrepentimiento, ¿no? Al comparar nuestra vida con la palabra de Dios, normalmente lo primero que nos ocurre es que nos arrepentimos porque nos damos cuenta que entre la palabra de Dios y nuestra vida hay una diferencia. Así como en la construcción está uno pone el nivel, pone la plomada, y nosotros comparamos ese nivel y esa plomada con nuestra vida, nosotros quedamos descuadrados muchas veces. Y ahí es donde es necesario empezar a construir nuevamente, para romper eso que estaba mal. Eso es doloroso muchas veces, pero los que estamos dispuestos a que el Señor haga una obra en nuestras vidas, tenemos que siempre estar dispuestos a que el Señor nos cambie. El apóstol Pablo nos decía, mire, el que cree que esté firme, mire que no caiga. No hay ninguno en este lugar, ni en ninguna iglesia del mundo que pueda estar tan seguro de su cristianismo que no tenga algo que cambiar, algo que mejorar. Porque delante del Señor no somos como nada, ¿no? Y contra su palabra nadie se puede sostener en pie. Pero en esa misma humillación del arrepentimiento también estaba la alegría que producía la palabra, el reconocer que a pesar de la cautividad de donde veníamos, el Señor había provisto las palabras para conducir nuestras vidas. El tener la Biblia es una buena noticia de que el Señor pensó en nosotros en la eternidad y mandó a hombres y a mujeres durante toda la historia para que ellos conservaran la Escritura y llegaran a nuestras manos hasta este día. Es una consideración de su pastorado distinta a la que hacemos habitualmente, pero él se preocupó de que su testimonio llegase a nosotros por el sacrificio de hombres, como digo, y de muchas mujeres también que estuvieron en esa batalla por la fe, por la palabra y por el reino de Dios en la tierra. Entonces la palabra, por supuesto, produce alegría, produce arrepentimiento, y yo al final de esa última predicación les convocaba, tal cual lo hizo Nehemías en ese momento, a un compromiso, no sé si se recuerdan. El pueblo hizo un compromiso solemne que fue firmado por sus líderes y se comprometían en algunas cosas particulares. Y ahí quiero comenzar hoy día, porque lamentablemente el pueblo de Israel, como tantas ocasiones, es un ejemplo a veces de lo bueno, pero también de lo malo. Así que les pido por favor que abran sus Biblias en Nehemías, una vez más, pero esta vez en el último capítulo. Perdón, antes vamos a leer el capítulo 10 para rememorar juntos en qué consistía ese compromiso, y luego vamos a revisar juntos si es que el pueblo cumplió ese compromiso que hizo. Porque si mal no recuerdo, el día que nos reunimos y que oramos y que compartí esta palabra, también hicimos un compromiso nosotros. Y aunque ha pasado poco tiempo, este examen que Nehemías hace al pueblo, tenemos que hacerlo nosotros de aquí hasta la eternidad, de aquí hasta que partamos de este tiempo, de esta época, de este momento, de esta tierra que nos toca vivir. Así que, como dije, al principio no hay un fin para esta tarea de perfeccionamiento, no hay un término para la obra que el Señor hace en nosotros, porque como dice su Escritura, que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús.
Así que veamos brevemente el capítulo 10 del versículo 28 en adelante. Como digo, con el objeto de encontrar en qué consistió el compromiso que hizo el pueblo. Leamos juntos. Y el resto del pueblo, aquí está hablando cuando firmaron el compromiso, se fijan en el 10:1 dice, y firmaron, y los que firmaron fueron. Hay una lista, y dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres y sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y los principales para protestar o para proclamar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada, por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían, ¿cuántos mandamientos? Todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Toda la ley la pensaban cumplir. Pero particularmente se refería a la continuación a lo siguiente: que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. No mezclarse con los extranjeros. Asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos, ni ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además, por ley, el cargo de contribuir cada año a la tercera parte de un siglo para la obra de la casa de nuestro Dios. Un siglo es una moneda en particular de esa época. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, y en general todo lo que a la obra del Señor permanece. Y finalmente, tal como leímos en esa oportunidad, porque este texto, para no ser tan extenso, la parte final del versículo 39. ¿Y a qué más se comprometieron? Dice la parte final, después del punto y coma, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y en ese día que nos reunimos, yo les pregunté si acaso ustedes estaban convencidos y tenían fe suficiente como para comprometerse con el Señor a cumplir toda la ley, todos sus estatutos, todo lo que Él nos ha mandado. La ley en sentido abstracto, por supuesto, no vamos a ir a sacrificar animales ahora, pero es lo que nos corresponde a nosotros, y que además no íbamos a abandonar la casa del Señor. Entonces, si hicieron ese compromiso conmigo, yo quiero advertirles de que en un momento, que es en el capítulo 13, el hombre de Dios en ese momento, Nehemías, volvió sobre el pueblo, porque él tuvo que volver al lugar donde él servía al rey, y al regresar al pueblo de Israel, cotejar si es que el pueblo de Israel había cumplido o no había cumplido este compromiso particular que acabamos de leer. Entonces yo les digo, como nos decía la palabra a través de la hermana recién, el Señor viene pronto, no hay que tenerlo por tardanza. Y en algún momento, si eso ocurre, o si nosotros partimos a su presencia, el Señor un día nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con los dones que se nos han entregado. Igual como el pueblo de Israel estaba siendo llamado al orden en este momento. Desde ya les advierto que esta particular predicación tiene un carácter que es común en nuestro medio, pero quiero hacerlo patente desde el principio. Estos textos, algunos tienen aplicación directa sobre nuestra vida, fácilmente interpretable, pero otros vamos a hacer una aplicación analógica, una parábola, digamos. Vamos a tomar la situación que ellos estaban viviendo y la vamos a aplicar por analogía a nuestras vidas. Porque, como digo, no todas ellas, dadas el tiempo que ha transcurrido, son aplicables a nosotros. Particularmente, las dos más importantes, la mención al día de reposo, lo digo desde ya, y la mención al diezmo, las primicias y esas cosas, que ya vamos a ver que para nosotros funcionan de otra forma. ¿Ya? Entonces, si yo pudiese resumir en algo muy sencillo, en 4 palabras, aquellos compromisos que ellos hicieron, para saber si estos compromisos se cumplieron en esa época, tenemos primero el compromiso de no mezclarse con los extranjeros, que era para nosotros lo similar a no unirnos en yugo desigual. El pueblo de Israel tenía un mandato a no casarse, a no mezclarse con los otros pueblos, y particularmente con aquellos pueblos que habían sido hostiles con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Ya? Entonces, si de alguna forma podría condensar en una palabra ese compromiso de santidad, el pueblo de Dios tenía que estar aparte del resto de los pueblos, y por lo tanto,
tenían que casarse con aquellos que compartían los mismos principios, que compartían la misma ley de Dios. Incluso van a darse cuenta el mismo idioma, porque aún el idioma era un problema en ese tiempo, digamos que hubiesen otro idioma. Tenemos además que si pudiésemos también hacer lo más pequeño en un concepto, en una frase, lo más breve posible, aquel respeto que se exige en la Escritura por el día sábado, por el día del Señor, es que simplemente es considerar al Señor. Lo que se establecía para ellos como una ley respecto del séptimo día era que ellos consideraran en su vida al Señor, al menos un día a la semana, que les sirvieran, que no se dedicaran a los negocios propios, sino que destinaran un día completo a su servicio. Desde ya les advierto que para nosotros no aplica lo del respeto del día sábado. No funciona de esa forma para nosotros. Pero eso ha llevado al error a algunos que piensan que porque no tenemos nosotros que cumplir con la ley del sábado, no importa. Ningún día importa para el Señor. Y no apartan nunca un día para su servicio. Eso no puede ser así. En tercer lugar, como ya se dieron cuenta, hay un llamado a la contribución del mantenimiento de la casa del Señor. Un mantenimiento en cuanto a las ofrendas y a los diezmos. Y ya diré, por supuesto, que eso tampoco obliga directamente a nosotros. Nosotros no vamos a juntar un ciclo, un tercio de un ciclo para darlo para la casa. Pero si ustedes ven este templo, esta iglesia, todo lo que hay aquí, gracias al Señor, ha podido ser adquirido y construido por el esfuerzo de ustedes. ¿No? Nada se ha comprado con plata extranjera, ni con la Coca-Cola que nos auspicia, ni con la municipalidad. Aquí la contribución ha venido y ha sido multiplicada milagrosamente, creo yo, por la mano beneficiosa del Señor. Pero primero ha partido de nuestra generosidad hacia la obra, que en vez de comprar a lo mejor renovar la tele o renovar el auto, hermanos han dispuesto sus servicios y han dispuesto sus recursos para que esto esté acá. No solo para que se compre el material, sino que para que después la madera se clave, para que los fierros se solden, para que se pinten las murallas. Entonces tenemos primero la santidad, el llamado a la santidad respecto a no mezclarse, tenemos un llamado a respetar al Señor, a considerarlo en nuestra vida por lo del sábado. En tercer lugar tenemos esta idea de contribuir, que tenemos que contribuir a la obra, eso sí es directo, ¿no? Y en un último lugar, lo del servicio a la casa del Señor, que no se puede abandonar. Entonces tendríamos santidad, tendríamos consideración al Señor, tendríamos contribución a la obra y tendríamos servicio. Entonces vamos a mirar, insisto, en el capítulo 13 si esto lo cumplieron o no. Leamos juntos, 13:1 en adelante. Parten bien, les advierto, los primeros 3 versículos parte bien la cosa. Aquel día se leyó el libro de Moisés, una vez más, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Imagínense, un pueblo que había sido esclavo 400 años, Dios abre el mar rojo, los saca de ahí, y en vez de recibirlo con pan y agua, ayudarlo a una gente menesterosa, ¿qué pasa? Los atacan. Y además, dieron dinero a Balaam, un profeta que había en esa época, un profeta del mundo, digamos, para que los maldijera. Más nuestro Dios volvió la maldición de Balaam en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, obedecieron, separaron a todos los mezclados con los extranjeros. Esto había que hacerlo. Sé que para nosotros parece terrible, y sobre todo con lo que estamos viendo ahora, parece que como que tuviésemos que separar a los venezolanos, ¿no? O a los haitianos, ¿no? No tiene ningún sentido, no tiene ninguna relación con eso. Lo único que está diciendo es simplemente que el pueblo tenía una orden de reunirse, de mezclarse entre ellos para conservar la pureza de la ley que les había sido encomendada y para que los principios que Dios les había dado se cumplieran, porque era el pueblo que Dios había escogido. Insisto, eso tiene esa implicancia en ese tiempo. Nosotros no estamos aquí para sacarnos afuera a los extranjeros ni nada por el estilo, somos todos un solo pueblo. El apóstol Pablo dice: no hay judío ni griego, ni gentil ni escita, ni hombre ni mujer. Somos todos siervos de Jesucristo. Pero bueno, cumplieron con lo que la ley le ordenaba en ese momento. Entonces veamos ahora dónde ya empieza el problema. Respecto del primer punto que habíamos hecho, Dios se habían comprometido a no casarse, a no mezclarse con los extranjeros. Bueno, veamos si lo hicieron. Capítulo 4, o sea, versículo 4. Y antes de esto de separar a los extranjeros, el sacerdote, que es el sumo sacerdote Eliasib,
siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, se había emparentado con Tobías. A lo mejor este nombre no les suena a muchos, pero quiero decir de ya que Tobías y Sanbalat, los dos personas que aparecen mencionadas en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, eran los enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Ellos hicieron todo lo que estaba a su disposición para atacar al pueblo, para detener la construcción, para entorpecer e incluso querer matar a Nehemías. Enemigos, enemigos, enemigos. Y este sumo sacerdote, en vez de, que era lo mínimo, no mezclarse con el pueblo, pero él no solo tuvo bien mezclarse con otros pueblos, sino que más encima mezcló su familia con los peores enemigos del pueblo de Dios. Y es cierto, hoy en día nosotros no conocemos a ningún Sanbalat, abiertamente al menos, ningún Tobías que nos venga a molestar, pero a esto me refiero con que esto tiene una implicancia para nosotros. Si nosotros fuimos llamados a la santidad, ya no a separarnos de los extranjeros, sino que a la santidad, al respeto hacia el Señor, nosotros no podemos mezclarnos con las cosas del mundo. Esa sería una aplicación, digamos, interpretativa. Obviamente, y sobre todo para los más jóvenes, esto representa un mandato claro. No os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Los que están pensando en casarse, me incluyo, nosotros no podemos tomar la decisión de casarnos con una persona inconversa. Y menos si es alguien del talante de Tobías o de Sanbalat, persona abiertamente opuesta al Evangelio. Nadie me podría venir a decir a mí un día, hermano, que yo sufro en mi vida porque me casé con un ateo. Pero es que sería ridículo. Pero este primer ejemplo, este mal ejemplo del sumo sacerdote nos habla de que la condición espiritual del pueblo de Israel, no obstante haberse comprometido con el Señor, no lo estaban cumpliendo y al contrario, estaban bien alejados de él. Al menos el sumo sacerdote. Voy a leer de nuevo el 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había, fíjense esto, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Este sumo sacerdote no solo se contentó con emparentarse, sino que pescó algo de la casa del Señor, sacó todo lo que había ahí y se la pasó para que el enemigo del pueblo de Dios se quedara. Y esto quiero hacer una advertencia. Porque si ustedes piensan conmigo, Sanbalat y Tobías fallaron, ¿no? No pudieron detener la obra de Dios. No pudieron. El muro se reconstruyó, la ciudad se reconstruyó y se reconstruyó el templo. Pero nosotros no podemos permitir en este tiempo, y especialmente los líderes, no podemos permitir en este tiempo que el enemigo derrotado obtenga la victoria, no obstante no haber podido detener la obra, meterse dentro de la iglesia, meterse dentro de la obra. Lo que Tobías hizo fue eso, no pudo detener el lugar, pero consiguió a través de un mal líder entrar a la iglesia, entrar a la casa del Señor, lo que era por supuesto una falta, un anatema, y que debía ser arrepentido, como lo vamos a ver en otro caso. Entonces, en este sentido nosotros tenemos que tener claro, todos nosotros que somos responsables de lo que el Señor nos ha dado. Y si el Señor te ha dado a ti tu vida y te ha permitido conocerle, lo mínimo que puedes hacer es dejar afuera a todas esas cosas, a todas esas personas. Y insisto sobre esto, consejo directo sobre los solteros es no se unen en yugo desigual. No pongan sus ojos en el mundo para encontrar a las parejas que el Señor les va a dar. A lo mejor en esta congregación no están las personas, a lo mejor siquiera van a buscar, chiquillos, pero el Señor va a proveer y les va a guiar. Y nosotros no somos la única iglesia de la quinta región. Los líderes de los jóvenes chiquillos tienen conocidos, se van a hacer a lo mejor actividades y vamos a procurar que todo eso funcione, ¿no? Pero hay hermanos, hay gente, hay pueblo de Dios con el que donde tú puedes escoger. Pero no puede ser que el mundo sea una opción, no puedes traer a tu vida lo que Dios prohibió, tan claro como esto. O sea, no hay nada más claro que este mandato, no os unáis en yugo desigual. Santidad necesitamos como pueblo. Y esta es una medida básica, elemental, y ninguno de los que estamos aquí presentes podemos luego acusar al Señor de nuestro sufrimiento, cuando no habiéndole hecho caso, esto nos daña. Pero ¿qué pasó entonces con este sumo sacerdote y con este Tobías, no? Porque ahora va a hablar
Nehemías, de qué es lo que él hizo cuando se enteró. Fíjense conmigo, hablamos juntos, el 6. Más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de unos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Si hay un sentir que debe caracterizar a los hombres y a las mujeres de Dios en este tiempo, es que cuando estas cosas acontezcan en la iglesia hay dolor, ¿no? Cuando ocurren cosas, cuando ocurre pecado dentro de la iglesia, cuando en algún lugar uno ve que hay malas enseñanzas, cuando vemos cómo crecen las iglesias de la prosperidad, por ejemplo, o como uno ve montones de misioneros mormones por la calle, eso duele, tiene que doler el corazón, de ver cómo están predicando mentiras y haciendo lo que no corresponde, burlándose del pueblo de Dios. Eso produce dolor. Y es por eso que ese celo nos lleva a predicar y repetir algunas cuestiones, porque en esta congregación, que el Señor nos puso como responsables, no podemos permitirla. No podemos permitir que el mundo, que fue vencido por el Señor, entre a la iglesia. Esa expresión no que está en moda, pero es cierta, ¿no? No podemos permitir que el mundo entre a la iglesia, no podemos permitir que en nuestra congregación, claro, no vamos a hacer una pieza ahí para que haya una discoteca, eso sería muy tontón. Jamás, pero no, tenemos que estar apercibidos y darnos cuenta que el mundo es muy sutil y no sé cómo, yo de verdad que no me imagino cómo ese hombre Tobías convenció al sumo sacerdote para que le metiera una pieza dentro de la casa de Dios. Es que es ridículo, pero lo hizo. Entonces, primer punto, el pueblo se había comprometido con Dios a no mezclarse, y su sumo sacerdote, el primero de todos. Y vamos a ver a continuación que no solo fue él, no solo fue el sumo sacerdote. Pero esto causó dolor en Nehemías. Igual que en el capítulo 1, ¿se acuerdan cuando lo leímos? Permítame leérselo rápidamente, en 1:4, cuando Nehemías toma conocimiento de las condiciones en las que estaba la ciudad, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante de Jehová. Dolor hay en el corazón cuando uno ve que las cosas no funcionan como deberían, o como cuando el mundo entra a la iglesia, no solo en esta congregación, sino que en general. Y por eso, cuando hay situaciones que son malas, hay que atajarlas. Ustedes han visto situaciones aquí donde el pastor ha tenido que hacerse cargo de situaciones que no han acontecido bien para corregirlas. Obviamente, bueno, vamos a ver que aquí que Nehemías lo hizo con mucha vehemencia, con mucha fuerza. Pero nosotros estamos llamados por el apóstol Pablo a corregir con mansedumbre. Pero no se olviden, el Señor fue el más manso de todos para corregir. No hubo más manso que él. El Señor fue el ejemplo, pero el mismo Señor Jesucristo, no uno manso, fue el que entró al templo con una azote de cuerda y echó a todos los que estaban vendiendo a él. La mansedumbre no es debilidad en el consejo. La mansedumbre es control contra la ira. El control del desorden, de salirse del libreto. La mansedumbre es actuar como corresponde, ordenadamente, pero con fuerza. Y yo los llamo a que, si hemos comprometido nuestra vida con la palabra de Dios, hermanos, hermanas mías, estemos abiertos a recibir corrección cuando así se requiera. Esto no es una cuestión que es fácil. El pastor tiene una tarea titánica en ese sentido, porque muchas veces ocurre que al llamado de atención la gente se siente. Esta semana tuve la triste noticia, no en esta congregación, menos mal, de que se les llamó la atención a unos maestros de escuela dominical, les prometo, en otra iglesia, por llegar tarde. La líder le llamó la atención. ¿Saben qué hicieron esos maestros? Renunciaron. La vergüenza, profundamente, y me duele el corazón. Renunciaron porque les llamaron la atención de que los maestros debían llegar a la hora. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué iglesia estamos formando? Si no vamos a ser capaces de recibir corrección cuando haya que corregir lo que es impresentable. Y esa autoridad está delegada por el Señor a los pastores de la congregación. El pastor tiene esa autoridad. Y si usted un día es objeto de esa reprensión, por favor, recíbala con mansedumbre también. Y tolere, y aunque esa disciplina al principio no sea motivo de gozo, como sabemos que dice la Escritura, a la larga trae un fruto que es apacible. Bueno, por favor,
Pero continuemos. Me dolió en gran manera. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Con mucha humanidad, con mucho respeto, arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y la palabra en el hebreo es preciosa porque expresa, no es que los tomaron y los pusieron, es que literal, ventana abierta, lanzamiento. Lanzamiento, no le importó cómo cayeron, nada. Era un enemigo de Dios. No era digno de recibir ninguna contemplación. Y las cuestiones del mundo dentro de la iglesia tienen que ser tratadas de la misma forma que los muebles de Tobías, de la ventana para afuera, arrojadas con violencia. Porque insisto, la corrección muchas veces tiene que ser enérgica para que sea corrección. Y para los que son papás me van a entender, aunque yo no lo sea, pero ustedes saben que con un niño tú le tienes que hablar, ¿no? En algún momento, de corregirlo. Pero si es obstinado en lo que está haciendo, llega un momento en el que ya hay que subir la corrección a una disciplina física, incluso, autorizar la palabra. Con moderación, que se yo, sin entrar en violencia, sin entrar en desequilibrios, pero es parte de la tarea de los padres corregir. Y si la corrección requiere fuerza, hay que utilizarla con sabiduría, con mansedumbre, pero fuerza. Y en la iglesia ocurre igual. Y esto es una advertencia para todos los que estamos acá, porque a ninguno de nosotros que estamos acá se nos va a tolerar mundanalidades dentro de la iglesia. Van a ser corregidas. Y el que lo quiera tomar como consejo, tómelo como consejo. Y el que quiera tomarlo como advertencia, tómelo como advertencia. Y el que quiera tomarlo como una amenaza, tómelo como una amenaza. Pero lo que está incorrecto en la iglesia debe ser corregido. Si tu vida está lejos de la palabra, por amor a ti tenemos que corregir. Discúlpenme si a veces me toca de pronto ser como el pesado, ¿no? Pero a todos nos ha tocado, al hermano Michael, al pastor, al hermano Juan, algunos puertas cerradas, otros puertas abiertas, algunas veces desde el púlpito, otras veces en la oficina. Pero por favor, si somos el pueblo de Dios, tenemos que estar disponibles para que la palabra de Dios se nos aplique, como la plomada que hablábamos al principio. Y si se ve que encontramos que estamos faltos, no vayan a renunciar, como los que les acabo de mencionar, porque les llama la atención. Seamos humildes y corrijamos lo que hay que corregir. 8. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí todos los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Vamos al segundo punto. Teníamos el primero que era la santidad, pensando en esto de no mezclarse con los otros pueblos, que no lo respetó el propio sumo sacerdote. Vamos ahora al respeto del mantenimiento y del servicio. Aquí van dos cosas de la mano. 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas, eso que habían comprometido a dar 1/3 de un ciclo para el mantenimiento de la obra, de los levitas no les habían sido dadas. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Aquí hay dos errores simultáneos en este solo pasaje, de lo que hablábamos recién. Hay un incumplimiento del pueblo respecto al mantenimiento, a la participación de la contribución económica, y hay una falta también respecto de los que estaban sirviendo, consecuencial, porque si no tenían cómo sostenerse para comer, bueno, tuvieron que volver a su casa. Pero el servicio había sido abandonado. En este sentido, es cierto que nosotros no estamos obligados en el Nuevo Testamento a cumplir con esos establecimientos, con esos techos, con esos diezmos. Incluso más, ni aún el diezmo es obligatorio en el Nuevo Testamento. En ningún pasaje hay algo como eso. Pero no obstante aquello, se mantiene el espíritu de esa norma que había en el Antiguo Testamento. El espíritu de la norma del Nuevo Testamento es que la casa del Señor tiene que mantenerse. Tiene que mantenerse. Y aunque no estamos obligados a dar el diezmo, muchos de nosotros lo damos porque la casa tiene que mantenerse. Incluso más. Según este pasaje, el servicio de la casa tiene que ser, el mantenimiento de los líderes de la casa tiene que ser total. Total. O sea, el pastor tendría que, no digo que en todos los casos, pero podría que dedicarse al 100% a la obra y recibir un sustento por ello. El obrero es digno de su salario. En esta iglesia eso no ocurre, no porque no queramos, es porque por ahora el pastor trabaja, qué sé yo.
Pero en algún punto la iglesia tiene que tener tal responsabilidad individual, no impuesta por la ley. Insisto, no estamos sujetos a la ley de los diezmos y las ofrendas. Estamos sujetos a la nueva ley del Nuevo Testamento, que es el amor. Y la preocupación por la casa del Señor y porque la obra crezca. Quisiera poner como ejemplo también a los misioneros. Ustedes saben que aquí como iglesia se sostiene, bueno, a los hermanos Brian y a Romy, y también a Álvaro y Paulina, que están ahora en Perú. Y resulta que ellos están allá sin trabajar, están a tiempo completo ahí. Nosotros aportamos una parte. Pero si nosotros dejamos de aportar, ellos se van a tener que devolver. Y van a tener que abandonar aquella tarea a la que el Señor les llamó en ese lugar y a esas personas a las que están evangelizando. Entonces, como dicen siempre, las misiones se hacen de esta forma, dando, orando, yendo. A nosotros nos tocó el dar. Pues hagámoslo, pues. Comprometámonos a eso porque, aunque insisto, no hay un mandato de la ley sobre esto para nosotros que sea útil y que sea aplicable a la iglesia, sí tenemos una responsabilidad para con la obra. Esta obra tiene que seguir creciendo. Y para eso, insisto, el Nuevo Testamento dice que dé como propuso en su corazón. Aquí nunca les vamos a exigir, ni les vamos a pedir, ni ofrendas, ni nada por el estilo. Menos obligarles a dar un tiempo que no es nuevo testamentario. Es bíblico, totalmente bíblico, pero no es nuevo testamentario. De manera que el que propuso en su corazón, si usted propuso dar el diezmo, gloria a Dios. Si propuso dar más, gloria a Dios. Pero lo conforme usted propuso en su corazón, dé con alegría. Porque el Señor bendice al dador alegre. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad no legal de que la contribución a la obra sí. La tenemos, como digo, por el espíritu de la norma y porque el Nuevo Testamento nos llama a hacerlo voluntariosamente. Pero no por voluntarioso, piensen que no es algo que deba hacerse constantemente. Y además, insisto, en ese sentido, sobre todo para los que sirven, no se puede abandonar el servicio porque el sustento no lo hay. Ahora el pastor no recibe un sueldo, pero no por eso él se va a quedar en su casa. Aquí ha estado por más de una década sirviendo sin recibir ni uno de nosotros. Hace unos años recién se empezó a aportar algo es muy, muy modesto. Los que van a la reunión de rendición de cuentas saben, ¿no? Que es un estanque de encina, la nada misma. Y no lo hace, pero lo que quiero decir es que el servicio no se hace por lo que uno recibe de recompensa. Los músicos no están aquí porque les pagamos sueldo. Los que hacen el aseo no vienen porque reciben una cuota. La iglesia no funciona de esa forma. El espíritu detrás de lo que hacemos es el amor al Señor. Amén. Y la preocupación por su obra. Amén. Veamos de nuevo el 10. Dice, encontré asimismo las porciones para los levitas donde habían sido dadas, y que los levitas y los cantores hacían el servicio, o sea, que hacían el servicio habían huido cada uno de su heredad. Entonces reprendí a los oficiales, y dije, ¿por qué esta casa está abandonada? ¿Se recuerda que una de las promesas fue que no abandonaremos la casa del Señor? Bueno, el pueblo lo había incumplido. Y mi llamado esta mañana para usted, por la autoridad de la palabra, es que, insisto hermanos, si nos hemos comprometido a que su casa se mantenga de pie y que esta obra avance, un día el Señor nos va a pedir cuenta de cuánto hemos contribuido. Y esto me estoy refiriendo económicamente. Ninguna imposición, sino más bien lo que ustedes destinen, lo que ustedes consideren. Pero no puede llegar al absurdo de que esto no se pueda pagar la luz, no se pueda pagar el agua. El Señor lo ha provisto a través de ustedes y va a seguir haciéndolo. Pero es parte de nuestra responsabilidad que el Señor un día nos va a pedir cuenta del compromiso que hicimos. Así es. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y inmediatamente todo Judá trajo el tiempo del grano, del vino, del aceite y a los almacenes. Primero vació el almacén, tiró a Tobías afuera y luego llenó con lo que debía ir en ese lugar para el servicio del Señor. Y puso el mayordomo, bueno, esa parte la vamos a saltar. Mencionar simplemente el versículo 14, que durante toda esta tarea, fíjense cómo Nehemías la hacía orando. Porque la obra del Señor se hace con el Señor de la mano. Y nada de estas cuestiones fueron arrebatos de carácter, sino simplemente intentar él humildemente que la obra del Señor funcionara y que su palabra se cumpliera. Y en ese esfuerzo, él decía cosas como esta, el versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto que acabamos de leer. Y no borres mis misericordias que hice a la casa de Dios en su servicio. Que el Señor nos guíe, nos va a orar así.
Que un día podamos decir, Señor, no te olvides de todo lo que he hecho por la obra del Señor. Pero para eso primero hay que hacer algo por la obra del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿no? A entender qué es lo que yo puedo hacer por la obra del Señor. Y luego hacerlo. Pero yo les garantizo que todos ustedes, todos los que están sentados aquí, pueden hacer algo por la obra del Señor. Sea orando, sea dando, sea sirviendo, o como Álvaro de Paulina, o Brian y Romy, yendo a otro lugar. Versículo 15. En aquellos días, vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, o sea, trabajaban, estaban haciendo bien, y que acarreaban haces y que cargaban asnos con vino y que también de uvas y de higos de toda suerte de carne que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Aquí se fijan, no está llamando la atención respecto del que vender, si es un negocio, se puede hacer vino, se podía vender, cada uno tiene trabajo aquí, no está prohibiendo el trabajar, lo que está prohibiendo era hacer en el día de reposo. Ahora, como adelantaba antes, igual que el diezmo, nosotros no tenemos un mandato legal de respetar el sábado o el domingo. Pero entonces, ¿por qué no lo respetamos? Relativamente, ¿no? Que nos juntamos aquí en la mañana hasta el mediodía. Primero, por un asunto tradicional. Después de la resurrección del Señor, un domingo, la iglesia primitiva comenzó, hay indicios en los escritos antiguos que comenzó a respetar ya no el sábado, sino el domingo, trayendo la tradición judía a la iglesia, pero en reconocimiento a que fue un domingo, 3 días después del viernes donde fue sacrificado, que Jesús resucitó. Entonces hay un asunto que nos juntamos los domingos por un asunto tradicional, de que hay una tradición desde nuestros albores como iglesia de que se respetaba el domingo. Pero no respetamos el domingo por ley, sino que mantenemos de la ley el espíritu que la ley traía. Que era, como decía al principio, respetar que al menos un día de la semana que Dios nos da, nosotros lo dedicamos en servicio a Él. Pero no por una imposición, porque todos los días son días de reposo en ese sentido, ¿no? Todos los días podemos servir al Señor, todos los días lo hacemos, de hecho. Pero el día domingo tiene un énfasis especial, en que dedicamos este tiempo para compartir como iglesia, cumplir con el congregarnos, que sí está establecido como algo que es bueno que lo hagamos y que es malo que dejemos de congregarnos, y que lo peor sería todavía que lo tengamos por costumbre. Pero si no hay consideración respecto del Señor un día a la semana, es difícil decir que lo hacemos los 7 días. Hay un principio de administración que dice que cuando algo es todo, es siempre, no es nunca. Es ridículo, pero cuando yo tengo el riesgo de que si yo digo todos los días para mí son días de reposo, yo te garantizo que probablemente esa persona nunca respete al Señor. Esa gente por años, es un buen ejemplo, pero tiéndanlo por favor en perspectiva. Por un tiempo se transmitió una enseñanza de que no, yo no oro más de 10 minutos, pero yo no dejo 10 minutos sin orar. Y suena espiritual, ¿no? Como una persona que parece que todo el día conversa con el Señor, pero la verdad sea dicha, que esa práctica, internamente, hace que nunca se sienta alguien a orar más de 10 minutos. ¿No? Y que cuando uno le da la palabra para orar, no sabe por qué orar, porque no da costumbre de oración. O sea, si yo me siento con mi mamá y no puedo hablar con ella más de 10 minutos, hay un problema en esa relación, ¿no? Por más que yo no deje 10 minutos, yo deje 10 minutos de hablarle, pero le puedo hablar del clima. La conversación fluida, extensa, tiene una virtud que puede ser profunda. Cuando las parejas se conocen y recién se conocen, no paran de hablar porque quieren conocerlo, profundidad, no solo de lo que hace, sino que del corazón. Con el Señor es lo mismo. Y eso no se va a conseguir, esa profundidad, orando 10 minutos, ni dejando 10 minutos sin orar. Es necesario apartar un tiempo de oración. Es necesario apartar tiempos de búsqueda. Y el día domingo es ese tiempo que apartamos para venir. Pero no podemos vivir solo de domingo en domingo. Insisto, sería estupendo no dejar 10 minutos sin orar. Pero hermano, hay que orar más de 10 minutos, por favor. Mínimamente. Y si usted lo piensa, no es nada. La oración del almuerzo no vale como oración en el día. Da gracias por los alimentos. O sea, es lo mínimo de educación, pero no se está haciendo espiritual por orar en los almuerzos. Yo oro todos los días, doy la gracia por la comida. Eso no es orar. Por favor.
nosotros, insisto, no tenemos que respetar el sábado, hermanos míos. No se trata de eso, no se trata de cumplirlo por la ley. Pero el Señor es tu Señor, ¿o no? Y si es tu Señor, tienes que dedicarle tiempo. Por supuesto, más de 10 minutos. Por supuesto, más que el día domingo. Entonces, si me preguntan, y si los pregunto a ustedes, ¿qué era más fácil? ¿Cumplir con el domingo antiguo o cumplir con lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Donde tenemos al Señor todos los días disponible para orar en cada momento. Y tenemos la Biblia en nuestras manos, no hay que ir a aprenderla del sacerdote que está en un templo. Podríamos ser expertos en la palabra, ¿no? Hoy. Podríamos ser expertos en oración y tener una comunión fluida con el Señor. Pero la vida espiritual de muchos de nosotros no crece más de lo que ha crecido, porque no ha crecido nuestra intimidad con el Señor, nuestra vida de oración, nuestra vida de la palabra. Los institutos bíblicos están ahí, en internet está el conocimiento ahí. Si no lo adquirimos muchas veces es porque no queremos adquirir. Pero reconocer eso es ponerse en la misma plomada, en el mismo nivel que está exigiendo Nehemías. ¿Qué pasa con el sábado que no se está respetando? No están respetando al Señor. Que el Señor, que podamos sortear, yo les invito, hermano, que podamos sortear ese llamado, que podamos sortear eso. Tenemos que dedicarle tiempo al Señor. Tenemos que dedicar tiempo a su servicio, no podemos dejar esta casa abandonada, tenemos que contribuir a la obra del Señor. Y tenemos que ser santos, ¿no? Pelear contra el pecado. Y también en esa expresión de ser santos, de por favor, no se unan en yugo desigual. Esto para las relaciones de pareja, pero incluso permítanme, hermano, hacerlo extensivo a las vinculaciones laborales. Obviamente, si no nos pudiésemos mezclar con empresas de gente cristiana, bueno, nadie trabajaría en esta iglesia probablemente, o muy poco. Lo que me refiero es que si tú tienes la oportunidad de hacer un negocio, de emprender alguna cuestión, yo te llamaría la atención de mezclarte con un incrédulo en hacer un negocio. Esto lo advierto yo, esto lo advierte Proverbios. Y es la misma idea de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Para que lo consideren, por favor. ¿Qué ocurrió? Esta parte un poco, discúlpenme que me ría, pero es un poco graciosa. Leamos un poquito lo que continúa. Puso a estos hombres, bueno, en aquel día vendían provisiones en la ciudad, los reprendió, los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Y también había en la ciudad tirios que traían pescado, toda mercadería y vendían en el día de reposo y los hijos a los hijos de Judá. Reprendían a los señores de Judá. Ojo, esta reprensión está explicitada para el pueblo de Dios. Los problemas no eran del mundo que haga las cosas malas. Los tirios vendían el día de reposo porque le importaba un cohete el Señor. El problema era que el pueblo del Señor estaba haciendo lo que no correspondía en el día que no correspondía. O sea, no le podemos pedir pera al olmo, pero a ti sí se te puede exigir lo que supone el fruto que da tu árbol, ¿no? Si tú eres un buen árbol, tienes que dar buen fruto. Y le reprende Nehemías en el 18, le dice: no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros, se refiere a la cautividad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Insisto, traspasen esto del día de reposo a un día cualquiera, a un día domingo o al cotidiano de convivir con el Señor. El no considerar al Señor va a traer consecuencias en tu vida. No orar va a traer consecuencias a tu vida, malas consecuencias. El no buscar la palabra o el no poner atención los días domingos va a traer consecuencias malas a tu vida. No lo digo como en estos siglos, lo digo en tono de amenaza, lo digo en tono de advertencia, que se cuiden de esto. Porque ser cristiano y estar muerto de hambre es invitar al enemigo para que te ataque. Invitarlo. Es ser como una gacela que no come, no quiere tomar agua, no quiere comer, pero quiere arrancar del león cuando la persiga. Es ridículo, esa gacela va a cooperar más temprano que tarde. Y si tú quieres ser cristiano, lo mínimo que puedes hacer es comer de su palabra, orar al Señor y congregarte. Y el estándar ahora, insisto, conforme a la palabra, es servirle también y contribuir. Sucedió pues, y ahora sí vamos al final, para que vean que no fue solo el sumo sacerdote el que faltó a la santidad que Dios les pedía, que cuando iba oscureciendo, voy a saltar un poco, perdón. El 23, después de esto del día de reposo. Vi asimismo, en aquellos días, después de su regreso, Nehemías, a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, las mismas que sabíamos que no se podían mezclar. Y un problema era y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judío. O sea, esto no tiene una aplicación literal, ¿no? A esto me refería al principio. Esto tiene una aplicación simbólica.
la idea del yugo desigual es que uno no puede hablar con el otro en el mismo idioma. Un cristiano le habla de la fe y de confiar en el Señor, y para un mundano se le va a parecer chino, mandarín nada más. No va a entender nada de los principios porque este tonto no roba y no miente, prefiere decir la verdad aunque eso lo perjudique. Para el mundo ser cristiano es una tontería, y por eso casarse con un inconverso es una tontería. Casarse con una inconversa es un daño, un perjuicio que te está ocasionando. La Biblia no tiene matices en esto. Y por eso yo lo llamo al orden. Porque no puede ser que estas cosas se estén dando en el pueblo de Dios y que las permitamos. Y que hagamos vista gorda. En esta iglesia eso no va a ocurrir. Por el amor que tenemos al Señor y por el amor que tenemos hacia ti. Y reñí con ellos, dice, con los que hacían esto de casarse. Y los maldije, o sea, los maltrató. ¿No? Que no haya... Incluso herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y lo hice jurar diciendo, no daré a vuestras hijas. Los agarró a combo, los agarró a chachazo, les tiró el pelo. Imagínense la desesperación del hombre de Dios llamado a construir este lugar. Piensa un momento en el pastor Rodrigo a ver si no me pegaría a mí. Si ve que en este lugar yo hago una discoteca el día sábado y traigo así a fiesta y pongo a mujeres bailando y copete y todo. El hermano Juan me rompería la ropa y me agarraría a palos de aquí hasta la otra esquina. Yo sé que parece chistoso, pero no lo es. ¿Ah? No lo es. Es que hay que recurrir aún a estos medios. Por favor, Señor, los libre de un día de sacarnos a combo o a patar a alguien de aquí. Pero si un día encontramos a alguien haciendo algo que merece algo como eso, yo te prometo que voy a ser el primero pegándole. Si encontramos un día a uno tocando a un niño, si encontramos un día a uno queriendo pasarse de listo con una hermana, lo vamos a tratar con la vara dispuesta para el pastorado. Está la vara y el callado, ¿no? Pero la vara es para los lobos. Hay de los lobos que estén metidos en medio de las ovejas, disfrazados. A nosotros nos pueden engañar, pero tarde o temprano el Señor saca las cosas a la luz. Y ese día su espada va a caer sobre ti. Arrepiéntete. Que el Señor nos ayude a tener sabiduría para esto. Porque no es tampoco que vamos a esta iglesia a transformar en un manicomio y que vamos a andar pegándole a todo el mundo y retándola por cualquier estupidez. Ustedes saben que no es así. Sino que el Señor nos dé la sabiduría para discernir las situaciones y corregir al que hay que corregir y traer al orden al que hay que traer al orden. Incluso nosotros que estamos acá. Por eso le llamamos a la palabra, al orden a la palabra. Porque si un día ve que estoy predicando una tontería, usted tiene la autoridad, bueno, como dice la Escritura, si ve a tu hermano pecar, tómalo tú a tu hermano aparte, y si lo corrige, y si te escucha, ganado a tu hermano. Podrías corregirme, ¿no? Hermano, Juan te dijo esto, a lo mejor esto no está bien, y la Biblia dice esto y esto. Si yo amo al Señor y respeto la Biblia y veo que tú tienes razón conforme a la Escritura, ¿qué te voy a decir? Amén, hermano, perdón. Eso corresponde, pero para eso tiene que haber un pueblo instruido, una persona que busque, ¿no? ¿Por qué en muchos lugares pasa lo que pasa con estos absurdos que piden plata y que se aprovechan de la gente porque no hay conocimiento de la Escritura? Entonces la gente se deja embaucar por lo que sea. Que no ocurra en este lugar nunca. No importa si está el pastor o no está el pastor, porque todo esto ocurrió ahí porque Nehemías se había vuelto. Pero nosotros no podemos permitir que porque cuando esté el pastor las cosas funcionen y cuando el pastor no esté aquí sea Samba Canuta, como dicen. Reñí con ellos. ¿Por qué? Por dar a la hija, por mezclarla con los otros pueblos. ¿Y qué le dice? Esto es muy importante. ¿Cómo lo corrige Nehemías? A combos, a tirones de pelo, sí, pero además, y más importante, con la palabra. ¿Qué le dice? ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Le cita la palabra, le cita un texto del Antiguo Testamento donde sabe que la historia de Salomón es de un rey, el hombre más sabio que ha existido, que perdió su reino y perdió su lugar porque se dedicó a casarse, a mezclarse con mujeres que no eran del reino de Dios. Su sabiduría no alcanzó para ver lo malo que era unirse en yugo desigual. Y ese llamado el Señor lo está haciendo por su Espíritu Santo, para todos nosotros. Bueno, para mí primero. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y que Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Lo mismo opera para una mujer. Lo mismo opera para una mujer. Van a hacerte pecar, hermano. Un hombre mundano va a hacer que peque, va a hacer que te alejes del Señor.
ni para hombres ni para mujeres. Esta regla es sorteable. El Señor lo establece. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar o de faltar a la justicia de Dios contra nuestro Dios, tomando a las mujeres extranjeras. Y fíjense en esto, volviendo sobre el sumo sacerdote. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, o sea, un nieto, era yerno de Sanbalat. O sea, no solo se había unido este sumo sacerdote en familia, había permitido que su familia se mezclara con todavía se había mezclado hasta con Sanbalat. O sea, este hombre no tenía ninguna idea de lo que estaba haciendo. Por eso, hermanos, les digo, no podemos permitir que eso ocurra, ni con el pueblo, ni con los líderes. Aquí la vara está puesta para todos igual. El pastor tiene una responsabilidad de cumplir con su familia, yo tengo una que cumplir, el Michael, el Carlos, el hermano Marcos, todos estamos bajo la misma regla. A nadie se le puede pasar por algo, que como el pastor a él se le aguanta y que hagan lo que quieran, ¿no? Y si van a disco, van a disco, y si fuman, fuman, porque es pastor. No. Jamás ha sido así, jamás será así. Mientras hay un pueblo que tema al Señor y que va a su palabra. Entonces, hermano, para terminar, el pueblo tuvo la palabra en sus manos. ¿Se recuerdan? Lo vimos. Se gozó, se alegró, alabó al Señor y luego se arrepintió. Y luego se comprometió. Pero luego cuando pasó el tiempo y el hombre de Dios vino y puso el plomo, a ver si habían cumplido lo que se habían comprometido, no lo halló cumpliendo. Al contrario, lo halló falso. Y tristemente así termina el libro. Con una oración, sí, permítame leerla brevemente. Primero el 29, acuérdate de ellos, Dios mío, primero contra el sumo sacerdote, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Señor, reprenda a aquellos que se aprovechan de la gracia del Señor. Y luego dice, los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y los levitas de sus grupos, a cada uno en su servicio. Que así funcione esta iglesia, que cada uno esté en su servicio, que cada uno esté haciendo lo que tiene que hacer y que no estemos perdiendo el tiempo en lo que no conviene. Y para la ofrenda de la leña del tiempo señalado, y para las primicias. Y termina diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Que el Señor se acuerde de nosotros. Amén. Y vea el esfuerzo que hemos puesto en este servicio. Y vea tu corazón, y si tú no has servido mucho, disponte, hermano. Y en su obra vas a encontrar tu lugar. Y si quieres casarte vas a encontrar tu pareja. Y si quieres tener hijos vas a tener tu hijo y los vas a criar en el temor del Señor. Pero primero, cumple con estas cuestiones. Santidad, contribución a la obra, servicio. Y considera al Señor. Recuerda que el primer mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. ¿Vamos a mantener el compromiso o no? Que el Señor nos ayude. Y Señor, te damos las gracias, porque aunque no es fácil muchas veces, Señor, ser tu hijo, la palabra es clara para nosotros. Gracias por Nehemías, Señor, y por todo lo que nos has dejado a través de él y de su historia. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú nos das y que no nos dejaste huérfanos, Señor, sino que condujiste esta palabra por siglos, Señor, hasta que llegara a nuestra mano para poder evitar este error de faltar, Señor, a la santidad, de faltar a tu servicio, de mezclarnos, Señor, con el mundo. Permite, Señor, líbranos, mis hermanos, líbranos de mí, Señor. Líbranos, Señor, del error, líbranos, Señor, del pecado. Ayúdanos, por favor, porque somos débiles, Señor. Porque fallamos, es verdad, pero no nos dejes caer, Señor, más allá donde no podamos levantarnos. Señor, por favor, ayuda a mis hermanos a poner por obra lo que tú nos estás llamando. Porque no permita, Señor, que el enemigo quite esta palabra, Señor, sino que produzca fruto en ellos para que puedan evitar el dolor que significa caer de tu gracia, Señor. Ayúdales, Padre, por favor, a mantenerse firmes y a cumplir el compromiso de servirte, cumplir el compromiso, Señor, de amarte. Queremos amarte, queremos cumplir, Señor, contigo, queremos honrarte, que tú te sientas agradado de nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, porque muchas veces nuestra debilidad nos vence. Nuestro pecado, Señor, a veces es más fuerte, pero levántate tú, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Espíritu Santo, controle nuestro corazón y conduzca nuestros impulsos. Y mantenga nuestra fe firme, Señor, para poder levantarnos y acercarnos a ti a pedir perdón las veces que sea necesario. Ayuda a mis hermanos, Señor, en el arrepentimiento que es requerido por esta palabra. Y ayúdanos, Señor, a caminar con fidelidad en este reino, Señor, al que tú nos has llamado a ser parte. Somos tus hijos, Señor, y no queremos deshonrarte. Somos tus hijos, Señor, y queremos
que tú te sientas agradado a nosotros. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a agradarte cada día. En el nombre de Jesucristo, Señor.